¿Te desempeñaste como servidor público federal obligado a presentar declaración de situación patrimonial en el año inmediato anterior? Indica sí o no. Indique el periodo en el cual se desempeñó como servidor público federal. El formato es día, mes y año, e indique de qué fecha a qué fecha lo hizo. En las siguientes declaraciones de situación patrimonial, inicial y de conclusión, si tu respuesta es afirmativa, proporciona los ingresos netos del año anterior y captura los ingresos correspondientes al periodo de ese año en que ocupaste un cargo público. Bienes inmuebles. En las declaraciones de tipo inicial, proporcionar los datos de los bienes que se poseen a la fecha de toma de posesión del encargo. En la de conclusión, captura la información correspondiente a la fecha de cuando concluiste el encargo. En la de modificación patrimonial, reportar la situación de los cambios al patrimonio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Si no se tienen bienes inmuebles, marcar la casilla ninguna y pasar al siguiente apartado. Por lo que se refiere a este apartado, en la declaración de modificación patrimonial a presentar en el mes de mayo, se deberá actualizar la información relacionada con el vendedor o enajenante en la adquisición de bienes inmuebles, referida a la fecha en el que se realizó la operación, siempre que al 31 de diciembre del año inmediato anterior se mantenga el inmueble en el patrimonio objeto de la declaración. Agregar un inmueble. Para agilizar el llenado de este rubro, es necesario tener a la mano las escrituras públicas y contratos privados de compraventa para obtener los datos de ubicación del inmueble, medidas y colindancias. Proporcionar los siguientes datos obligatorios. Tipo de operación. En caso de que sea una incorporación, deberá proporcionar los siguientes datos obligatorios. Tipo de bien. Elegir del catálogo la opción edificio, casa, departamento, local, terreno, palco, bodega, etc. Superficie en metros cuadrados. Forma de adquisición. Seleccionar la opción cesión, compraventa, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. Nombre o razón social del vendedor o enajenante. Autor de la donación. Autor de la herencia o cesionario, según sea el caso. Tipo de relación del vendedor o enajenante. Autor de la donación, autor de la herencia o cesionario con el titular, valor del inmueble conforme a escritura pública, proporcionar el monto de la operación conforme a escritura pública y seleccionar el tipo de moneda, no actualizar a valor presente. Fecha de adquisición, indique la fecha de operación en formato día, mes y año. Dato de registro público de la propiedad, indicar aquí el número de folio real con el que se inscribió el inmueble, que se encuentra en la propia escritura pública u otro dato que permita identificación del mismo. Titular. Seleccionar del catálogo si el bien corresponde al declarante, cónyuge, declarante y cónyuge, concubina o concubinario y o dependientes económicos. Indicar la ubicación del inmueble. Lugar donde se ubica. Marca la casilla que corresponda al lugar donde se ubica. México o extranjero. Calle. Proporciona el nombre de la calle. Número exterior. Proporcione el número interior. En el supuesto que el inmueble no cuente con número interior, dicho campo puede dejarse en blanco. Localidad o colonia. Entidad federativa. Proporcionar la entidad federativa donde se localiza el bien. Si se seleccionó extranjero, indique el país y la ciudad. Municipalidad o alcaldía. Proporcionar el municipio o alcaldía política, donde se encuentra el domicilio del bien inmueble. Si seleccionaste México, indicar la provincia o localidad. Código postal. Para indicar datos de otra obra, repetir el mismo procedimiento. Venta de inmuebles. Si se vendió un inmueble, deberá seleccionar el tipo de operación. Venta. Es importante mencionar el importe de la venta y la fecha de dicha operación que se encuentra en el contrato privado que ampara la venta o en la escritura pública. En caso de que manifieste la venta de un inmueble no reportado con anterioridad, deberá proporcionar los siguientes datos obligatorios. Tipo de bien. Elija del catálogo si bien corresponde a casa, departamento, local, terreno, superficie del terreno o indiviso. Proporcionar la superficie en metros cuadrados. Superficie de construcción. Proporcionar la superficie en metros cuadrados. Forma de adquisición. Seleccionar del catálogo la forma de adquisición. Cesión, contado,
crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. Proporcionar el nombre o razón social del vendedor o enajenante, autor de la donación, autor de la herencia o cesionario, según sea el caso. Seleccionar el tipo de relación del vendedor o enajenante, autor de la donación, autor de la herencia o cesionario con el titular. Valor del inmueble. Proporciona el monto que recibió y selecciona el tipo de moneda. No actualice a valor presente. Fecha de adquisición. Indique la fecha de adquisición en formato día, mes y año. Datos de registro público de la propiedad. Indique el número correspondiente a la escritura de la propiedad o cualquier dato de identificación con que se cuente. Titular. Seleccione del catálogo si el bien corresponde al declarante, cónyuge, declarante y cónyuge, concubina o concubinario y o dependientes económicos. Indicar la ubicación del inmueble. Lugar donde se ubica. Marcar la casilla que corresponda al lugar donde se ubica. México o extranjero. Calle. Número exterior. Número interior. Localidad o colonia. Entidad federativa. Si seleccionaste extranjero, indica el país y ciudad, municipio o alcaldía. Si seleccionaste México, indica la provincia o localidad. Código postal. Posteriormente deberá ingresar los datos de la operación. Forma de operación. Valor de la operación. Fecha de la operación. Inmueble sin modificación. Si los bienes de una declaración anterior no fueron desincorporados de su patrimonio, en la columna se indicará sin cambio. Vehículos. En las declaraciones de tipo inicial, proporcionar los datos de los vehículos que se poseen a la fecha de la toma de posesión del encargo. En la de conclusión, capturar la información correspondiente a la fecha de término del mismo. En la declaración de modificación patrimonial, reportar ventas o adquisiciones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Si no tiene vehículos, marcar la casilla ninguno y pasar al siguiente apartado. Incorporar un vehículo. Para incorporar información de un vehículo, deberá contar con la tarjeta de circulación, con factura de él o los vehículos, aeronaves o embarcaciones o de cualquier otro tipo, y en su caso, de la carta responsiva. El dato de tipo también aparece en la tarjeta de circulación o factura como submarca o línea. Tipo de operación. Deberá seleccionar la opción Incorporación y proporcionar los siguientes datos. Marca. Seleccione del catálogo la marca del vehículo. Tipo. Proporcione el tipo de vehículo. Modelo. Indica el año del modelo. Número de serie. Proporciona el número de serie. Lugar de registro. México o extranjero. Entidad federativa. Forma de adquisición. En caso de que haya seleccionado cesión, herencia o donación, deberá referir el nombre o razón social del autor de la cesión, donación o de la herencia. Asimismo, deberá seleccionar del catálogo la relación del autor de la cesión, donación o de la herencia con el titular. Valor del vehículo al momento de la adquisición. Proporcionar el monto y seleccionar el tipo de moneda. Fecha de adquisición. Indicar la fecha de operación en formato día, mes y año. Seleccionar del catálogo si el bien corresponde al declarante, cónyuge, declarante y cónyuge, concubina o concubinario y o dependientes económicos. Para incorporar datos de otro vehículo, repite el procedimiento. Venta de vehículos. Si se vendió un vehículo, seleccionar el tipo de operación, venta. Es importante mencionar el importe de la venta y la fecha de dicha operación, datos contenidos en el contrato y o documentos que amparen la venta. Deberá proporcionar los siguientes datos obligatorios: marca, tipo, modelo, número de serie, registro, México o extranjero, entidad federativa del catálogo, forma de adquisición, valor del vehículo al momento de la adquisición, fecha de adquisición, titular, seleccionar del catálogo si el bien corresponde al declarante, cónyuge, declarante y cónyuge, concubina o concubinario y o dependientes económicos. Posteriormente deberá ingresar los datos de la operación, forma de operación, valor de la operación, fecha de la operación. Para incorporar datos de otra venta, repita el procedimiento.
Vehículos sin modificación. Si los vehículos de una declaración anterior que aparecen en la lista no fue desincorporada de su patrimonio o no sufrieron algún cambio, se indicará sin cambio. Vehículos con siniestro. Si los vehículos que tiene registrados sufrió algún siniestro y fue pérdida total o robo y está asegurado, deberá contar con la documentación proporcionada por la aseguradora para obtener la fecha del siniestro y el monto que cubrió la aseguradora.